Bendiciones mis hermanos, muy buenas tardes. La carta a los Gálatas es la que estaremos estudiando en estos momentos, iniciando con el capítulo 1. Esta carta responde a una gran pregunta. ¿Los cristianos deben cumplir la ley de Moisés para ser salvos? Bueno, la responderemos a lo largo del estudio de esta carta. Bendiciones hermanos, Gálatas capítulo 1 es el que nos corresponde el día de hoy, así que responderemos esa gran pregunta que decíamos en la introducción. ¿Será que los cristianos necesitan guardar la ley para encontrar o obtener la salvación? Y eso se encargará Pablo de hacérnoslo saber. Así que cierra tus ojos, mi hermano, inclina tu rostro y nos encomendaremos al Señor. Bendito Padre amado, gracias por esta carta a los Gálatas, que nos da una clara explicación para responder la incógnita que muchos pudieran tener. Ayúdanos a tener claridad en nuestra mente para entender tus verdades y que las atesoremos en nuestro corazón. Te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Muy bien. Así que Carta a los Gálatas capítulo 1, el día de hoy estaremos tocando. Pero no sin antes tocar más, hacer una especie de introducción a esta carta. Había un gran problema al que se enfrentó la iglesia en el primer siglo y son los judaizantes. Eso lo vimos nosotros desde el tiempo de Jesucristo. Recordarás que los fariseos, saduceos, herodianos, estos grupos religiosos perseguían a Jesucristo, sus enseñanzas, y no le permitían, no le daban la libertad. Llegaron hasta el punto de crucificarle, ¿no? Detrás de todo esto estaba el plan de Dios, que era para la salvación del mundo. Pero desde ya podíamos ver nosotros a cierto grupo de personas con cierta autoridad, con cierto conocimiento de la ley, con cierta autoridad sobre la gente, que estaban en contra del plan de Dios. Bueno, eso continuó durante toda la historia. Así que en el primer siglo, el gran problema que tuvieron las iglesias cristianas fueron los judaizantes. Estos llevaban evangelios fraudulentos, mentirosos, llevaban un mensaje de obras. Había que hacer algo para obtener la salvación. Y en este caso había que cumplir la ley de Moisés, es la enseñanza, ¿no? Tú recordarás allá en el año, bueno, no recordarás porque hayas estado vivo, ¿no? En esa fecha. Pero en la historia, en el año 49 aproximadamente, después de Jesucristo, es cuando se dio el concilio en Jerusalén, donde se llega a la conclusión de que los gentiles no debían cumplir la ley de Moisés. Eso lo encuentras allá en Génesis, en Hechos, capítulo 15, ¿no? Eso es lo que la carta de los apóstoles escribieron a la iglesia de los gentiles, que no era necesario circuncidarse. Y una de las cosas que ellos mencionaban es: no hemos cumplido nosotros la ley de Moisés a cabalidad, ni nuestros padres han podido cumplir la ley de Moisés a cabalidad. Así que ¿por qué tendríamos que ponerle este peso a los gentiles? Sabemos de que no la van a cumplir. Otro de los alegatos es: el Espíritu Santo Dios se los dio a los gentiles sin ellos cumplir la ley de Moisés. Eso quiere decir que la ley de Moisés no era necesaria para recibir el Espíritu de Dios. Y el Espíritu de Dios en la persona era la afirmación de que habían obtenido salvación. Y entonces la otra parte del alegato era: si ellos recibieron la salvación de Dios, ¿quiénes somos nosotros para decir que no son salvos? ¿Y qué es lo que tienen que hacer, ¿no? Bueno, hay una discusión bastante fuerte de acuerdo al relato de Lucas ahí en Hechos. Pero vemos de que fue necesaria esa reunión porque había un problema de judaizantes. El evangelio va alcanzando mucha gente y atrás del avance del evangelio venían los judaizantes diciéndole a los cristianos: bueno, tienen ustedes que cumplir la ley de Moisés, si no, no son salvos en realidad, ¿no? Así que esta carta va en ese contexto, va en ese tiempo, va enfrentando ese problema. La carta a los Gálatas es una respuesta bastante clara y contundente para ese problema que se vivía en la iglesia. Y desgraciadamente es un problema que muchas de nuestras iglesias viven el día de hoy, ¿no? Así que tomando en cuenta ya eso, cuando leamos la carta a los Gálatas vamos a tener mayor claridad
en cuanto a lo que Pablo toca ahí, ¿no? Esta carta se cree que fue escrita aproximadamente en el año 48-49 después de Jesucristo. Más o menos esas son las fechas. Hay ciertas divisiones en cuanto a la fecha exacta en que se escribió esta carta, ¿no? Así que en cuanto a fechas exactas siempre va a haber un espacio de duda, ¿no? Esta carta va dirigida a los Gálatas, y Galacia, pudiéramos nosotros decir que de acuerdo a algunos investigadores, hacia los pueblos que directamente iba escrita esta carta, era los que estaban en Iconio, en Listra y en Derbe. Hechos capítulo 14 nos pueden ayudar a entender un poquito eso, ¿no? Estaban ubicadas eso en la parte sur de la provincia romana, allá en Galacia, y estaba dentro de Asia Menor, lo que el día de hoy conocemos nosotros como Turquía, ¿no? Así que en cuanto a la fecha es un asunto complicado, mencionábamos, y por eso algunos mejor evitan el problema de ponerle una fecha en cuando esto fue escrito, ¿no? Hay varias proposiciones. Hay un propósito en la carta, como decíamos, ¿no? Y hay un propósito por el cual el argumento de Pablo. Él es muy explícito aquí cuando declara que se vio motivado a escribir la carta porque los Gálatas estaban en camino de desertar del Evangelio. Y esto lo encontramos en el primer capítulo, versículo 6 y versículo 7, ¿no? Así que vamos a empezar mejor directamente con la carta para que podamos ir entrando en el tema, ¿no? Capítulo 1 de Gálatas dice: Pablo, apóstol, y entre paréntesis hay una afirmación que no podemos pasar nosotros por alto. No de hombres, yo estoy leyendo la Reina Valera 1960, Gálatas capítulo 1. Dice Pablo, es apóstol. Apóstol quiere decir enviado, y en este caso enviado ¿de quién? Y entre paréntesis dice, no de hombres ni por hombre. O sea, no fue enviado por ninguno de los 12, no fue enviado por ningún líder de la iglesia, no fue enviado por ninguno de los apóstoles, sino que fue enviado por alguien diferente. No de hombres, dice, ni por hombre. O sea, no lo envió ningún hombre, ni fue la orden de algún hombre por el cual él es apóstol, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. Entonces Pablo deja claro desde el inicio de que su apostolado no es un asunto de él quererlo, no es un asunto de él buscarlo, no es un asunto tampoco de que los 12 lo hayan elegido como apóstol, no es un asunto de eso, como lo que sucedió con Matías en cierto sentido, ¿no? No, este es un asunto de Jesucristo y de Dios. Está involucrando y tiene dos tremendos testigos en cuanto a la elección de Pablo como apóstol: Jesucristo y Dios mismo. Versículo 2. Y todos los hermanos que están conmigo, a las iglesias de Galacia, ¿no? Recuerda, la provincia tenía varios lugares, los que mencionamos hace unos momentos. Y todos los hermanos que están conmigo, a las iglesias de Galacia, gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Y vuelve a mencionar a los dos que usa como testigos para su apostolado. Versículo 4, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y aunque pareciera un saludo y una especie de introducción así muy que pudiéramos leer de forma rápida, no debemos hacerlo así, porque entendiendo el contenido, entendiendo el propósito y entendiendo las razones por las cuales esta carta fue escrita, recuerda, hay judaizantes que le están diciendo a la iglesia que tienen que cumplir ciertos mandatos de la ley de Moisés para encontrar realmente la salvación. Bueno, eso es lo que ellos están ya aceptando. Ese es el evangelio falso que ellos están aceptando ahora, ¿no? Entonces, Pablo se encarga desde la introducción de su carta, desde el saludo, de decirles que Jesucristo se dio a sí mismo por nuestros pecados para liberarnos del presente siglo malo. O sea, no se trata de cumplir la ley, sino se trata de que Jesucristo fue el pago por nuestros pecados. Y dice que nos libra de los pecados del presente siglo.
Y dice además que es conforme a la voluntad de Dios y Padre. O sea, no fue un asunto despegado de la Trinidad, sino que vemos a la Trinidad envuelta en el suceso. Así que Pablo le está dando desde entrada un tremendo peso a la respuesta del problema que se está viviendo en Galacia. Dice: a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. 5 versos para dar un saludo. Y en el versículo 6, Pablo entra de golpe diciendo lo que se está viviendo en esa iglesia, ¿no? Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Estoy totalmente sorprendido, dice Pablo. ¿Cómo es posible de que ustedes hayan dejado a aquel que los llamó por la gracia de Cristo? La gracia hemos entendido que es un regalo no merecido. Es algo que se te dio simplemente porque el que lo dio quiso hacerlo. No hubo ningún mérito, no hubo ninguna algo que hiciera que Dios viera en nosotros o que Cristo viera en nosotros. Nada de eso para decir: este se merece la salvación. No hubo nada. Es un acto de gracia. Entonces, aquí comienza el conflicto en el pensamiento que están adoptando los de Galacia y la verdad del evangelio. Porque los de Galacia están aceptando un evangelio falso. El evangelio falso es: tienes que cumplir ciertos requerimientos de la ley para que realmente puedas ser salvo. Y Pablo vuelve a decir aquí: no. La salvación es un acto de gracia. El que les llamó por la gracia de Cristo, dice: ¿han dejado ustedes eso para seguir un evangelio diferente? Y entonces Pablo deja claro de que esa enseñanza es un evangelio diferente. Mi hermano, si tú estás en un lugar donde tú tienes que cumplir ciertos requisitos para obtener la salvación, déjame decirte que has creído un evangelio diferente. No es el evangelio de la Biblia, porque es por gracia que ha llegado la salvación. Versículo 7. No que haya otro evangelio. O sea, Pablo, espera, no me vayan a malinterpretar, dice Pablo. No es de que hayan varios evangelios. No, solamente hay un evangelio. Dice: no que haya otro, versículo 7, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Y esta palabra perturbar es como cuando tú agitas el agua. Imagínate el agua que está estancada o algunos de los lagos pequeñitos que hay a nuestro alrededor, que el agua está tranquila, está quieta y está todo limpio y transparente, pero algo se mueve, algo se agita y se levanta todo el lodo que hay en el fondo y se ensucia y se pone turbia toda el agua. Bueno, esa es la idea que presenta esta palabra cuando dice perturban. No que haya otro evangelio, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. O sea, les agitan a ustedes, les hacen que no vea claro ya, y lo que ellos quieren es pervertir el evangelio de Cristo. Este es un ataque directo al mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Es un ataque al cristianismo, es un ataque a Dios. Versículo 8. Mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, que sea anatema. Anatema quiere decir bajo maldición. En otras palabras, lo que Pablo está diciendo: si aún nosotros, imagínate que Pablo de pronto le entra la locura y llega a decir: bueno, hermanos, sí, la verdad, sí, van a tener que cumplir ustedes la ley de Moisés, van a tener que hacer ciertas cosas para recibir la salvación. Entonces Pablo dice: si aún nosotros venimos con un mensaje así, y de ahí dice: o un ángel del cielo, imagínate un ser sobrenatural, un ser fuera de esta vida natural, fuera de este mundo, pudiéramos decirlo, que apareciera y entonces te dijera: mi hermano, mira, este es el camino que tú tienes que seguir. Dice Pablo: ni aún un ángel del cielo, si les anuncia un mensaje que es diferente. Y esto me recuerda a la comunidad de los mormones, porque supuestamente un ángel Moroni, que se llamaba Moroni, es el que se aparece y el que da un mensaje diferente.
Pablo lo había dicho desde antes. Si aún un ángel se aparece, no le creas, no le sigas, no le escuches, no obedezcas ese evangelio porque es diferente. Dice, más si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciaré otro evangelio, uno que sea diferente del que hemos anunciado. ¿Cuál es el evangelio que Pablo ha anunciado? Bueno, el evangelio es de que Cristo vino, murió por nuestros pecados, fue resucitado por el poder del Espíritu Santo y ese fue en la cruz se dio el pago para nuestros pecados y nosotros podemos tener ahora vida eterna. Y todo fue un acto de gracia. En cierto sentido nos lo resumió en los primeros versículos, ¿no? En el versículo 3 y en el versículo 4 de esta carta. Así que Pablo dice, si alguien les ha anunciado un evangelio que sea diferente, ese sea alguien maldito. Esa es la palabra, la expresión que está al final del versículo 8, sea anatema. Versículo 9, como antes hemos dicho, también ahora lo repito, o sea, esto no es nuevo, esto se lo hemos dicho muchas veces y no me pesa decirlo otra vez. Si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, y lo vuelve a decir, sea anatema. Esta repetición de Pablo muestra su molestia, muestra su enojo, pero a la misma vez muestra la importancia, mis hermanos, de defender el evangelio. Tú y yo debemos defender la verdad de Dios. Y debemos defenderla de aquellos mentirosos, falsos maestros que vienen y nos engañan. Bueno, ¿cómo podemos nosotros defendernos? Conociendo la verdad. Por eso es necesario de que leamos la palabra de Dios, de que estudiemos la palabra de Dios. Es necesario que nos adentremos a las verdades reveladas en la Escritura, porque si no, seremos muy fáciles de engañar. Recuerda que un pueblo ignorante es un pueblo fácil de manejar. Lo que ha sucedido con la iglesia de los Gálatas es de que ignoraban las grandes verdades. No las ignoraban en el sentido de que nunca las hubieran escuchado. Quizá no perseveraron en esas doctrinas que se les dieron. Entonces, cuando llegaron personas con mensajes nuevos, con mensajes diferentes, ten cuidado, mi hermano, cuando toquen a las puertas de tu iglesia y alguien llegue con un mensaje diferente. Cuando diga, traigo una palabra fresca del Señor, traigo un mensaje nuevo del Señor. No, mi hermano, no hay nada nuevo, porque esto lleva escrito aquí más de 2000 años en la Biblia. Así que no hay un mensaje nuevo. Ya está escrito el mensaje. Lo que nos corresponde a nosotros es comunicar este mensaje. Lo que hacemos como pastores es comunicar estas verdades. Tampoco los pastores pueden traer mensajes nuevos o diferentes. No, el mensaje ya está escrito y lleva muchos años escrito. Así que no te dejes engañar, mi hermano. No caigas en la trampa que cayeron los Gálatas. No caigas en la trampa que cayeron los Gálatas, donde se estaban alejando de la verdad. Estás hablando de vida eterna y de salvación. Versículo 9. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, bueno, que sea anatema, que esté bajo maldición. Hay bastantes evangelios falsos que escuchamos, evangelio de prosperidad, por ejemplo, ¿no? Como que Cristo murió en la cruz para que tú pudieras tener muchas posesiones materiales aquí. No, esa no es la razón de que Cristo murió en la cruz. Cristo no murió en la cruz para que fueras feliz tampoco, mi hermano. No, esa no es la razón. Cristo no vino a buscar tu felicidad. Nada de eso, mis hermanos. Es necesario recordar las verdades bíblicas, porque si no, seremos fácilmente movidos y engañados. Pablo dice en el versículo 10, pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? ¿Será que el evangelio lo puedo modificar para caerle bien a alguien? Mi hermano pastor o maestro, si tú enseñas la verdad de Dios y te encuentras alguna vez modificando algunas cosas para no ofender a X o a Y persona, o quizá algunos que tienen cierta autoridad, ten cuidado. Pablo deja claro algo. ¿Saben qué, mis hermanos de Gálatas? Dice Pablo, yo no busco el favor de nadie. Yo lo que busco es el favor de Dios. Yo no trato de agradar a ningún hombre. Dice, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Y esto es bien interesante, porque muchas veces nos encontramos como cristianos en este dilema. O agrado a Dios o agrado a los hombres, o agrado a Dios y agrado a mi familia, agrado a Dios, agrado a mis amistades, o agrado a Dios, agrado a mis amigos en la escuela o en el trabajo, qué sé yo, y nos encontramos en ese dilema. ¿A quién buscamos nosotros agradar?
a Dios o a alguien más. Y muchas veces, para agradar a alguien más, porque es la persona que nos ve, porque es la persona que constantemente estamos cercanos y queremos no tener problemas, terminamos haciendo a un lado a Dios y agradando a las personas y así alejándonos de la verdad que es santa y pura. Busco ahora el favor de los hombres, dice Pablo, versículo 10, o el de Dios. ¿Cuál es el que buscas tú, mi hermano? ¿Cuál es el favor que buscas? ¿Está tu corazón inclinado hacia la aceptación de los demás? ¿Tienes tú la necesidad de ser aceptado por todos y harías cualquier cosa para recibir aceptación y cariño de los demás? ¿O eres tú capaz de poner eso en segundo plano y poner primero la aceptación que viene de Dios nada más? Pues si todavía agradara a los hombres, dice Pablo, no sería siervo de Cristo. Versículo 11, Pablo dice, mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. Las verdades que yo les he predicado a ustedes, dice Pablo, no son verdades que me fueron enseñadas por alguien. No me las enseñó ni Pedro, ni Juan, ni Jacobo, ninguno de los grandes apóstoles allá en Jerusalén. Nadie de ellos me enseñó nada de eso. El evangelio que yo les traigo no fue enseñado por ningún hombre. Os hago saber, hermanos, dice, que el evangelio que yo les he anunciado no es según hombre. Pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Pablo nos deja aquí otra tremenda experiencia en su andar con el Señor. El conocimiento que Pablo tiene acerca del evangelio fue la enseñanza misma del Cristo resucitado. La revelación de Jesucristo. Jesucristo mismo hizo el papel de maestro con Pablo para enseñarle la verdad del evangelio. ¿Ves todo el trabajo de Cristo con Pablo para afirmar su apostolado? Porque Jesucristo anduvo con los 12 cuando estuvo acá en la tierra como ser humano, escogió a 12 a los cuales conocemos nosotros como apóstoles y anduvo con ellos todo el tiempo, todo el día, todos los días, desde el anochecer hasta el amanecer. Caminaban juntos, comían juntos, dormían juntos, viajaban juntos, enseñaban juntos, nunca se separaron. Durante el tiempo que Cristo estuvo aquí, después de su bautizo allá con Juan en el río Jordán. Y eso es lo que a ellos les dio el título de apóstoles, porque Cristo después los escoge y Él es el que Él mismo los envía a predicar el evangelio. Apóstol, recuerda que quiere decir enviado, y en este caso es enviado por el mismo Jesucristo. Entonces, ¿qué es lo que vemos nosotros aquí con Pablo? ¿Recuerdas que cuando él iba en el camino a Damasco, se le apareció una luz resplandeciente en el cielo, quedó ciego, escucha una voz, se da cuenta que el que está hablando es Jesucristo mismo? Es más, él le dice, soy Jesús, a quien tú persigues, cuando él va persiguiendo a la iglesia. Pero Jesucristo se le encuentra en el camino, le detiene sus planes, se los trunca los planes, le presenta otro propósito diferente o un propósito diferente para su vida y le instruye en esta verdad. Todo eso es lo que Pablo nos está diciendo en este versículo 12. Yo lo que les dije a ustedes en cuanto a la salvación, esto no me lo explicó a mí nadie, el que a mí me lo dio fue Jesucristo. Versículo 13, porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Entonces Pablo dice, como judaizante yo estaba entre los primeros. Aventajaba a muchos. Iba por delante de muchos. Versículo 15. Pero cuando agradó a Dios, esta es la voluntad de Dios. No fue el deseo de Pablo, sino que fue la voluntad de Dios. Así como cuando tú recibiste o tuviste o te enteraste de que eras salvo. La salvación que tú tienes, mi hermano, mi hermana, es porque a Dios le agradó que tú fueras salvo. Versículo 15. Pero cuando agradó a Dios,
que me apartó. Santificar es apartar, cortar, separar. Que me apartó, dice, desde el vientre de mi madre. Entonces Pablo viene y dice, espera, el plan de Dios viene desde antes de que tú vengas a la existencia. Por cuanto agradó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Otra vez, no es por ninguna obra que hayas hecho, Pablo, porque Dios te escogió antes de que existieras. Por lo tanto, no te escogió por tus obras, o por tus hechos, o por tu entrega, o por tu fidelidad. Te escogió por su gracia. Dice, me llamó por su gracia. ¿Y qué le llamó? Le llamó a revelar a su Hijo en mí, dice, para que yo le predicase entre los gentiles. Yo no consulté enseguida con carne. Yo no le pregunté a nadie, hermanos, fíjense que se me apareció el Señor Jesucristo y me pidió esto. ¿Qué creen ustedes? ¿Ustedes creen que va de acuerdo con las enseñanzas? ¿Creen ustedes que va de acuerdo con el plan que hemos aprendido durante la historia en el Antiguo Testamento con Dios? ¿Será que...? Y él dice, no, yo no le pregunté a nadie. Cuando Dios me habló, yo obedecí instantáneamente. Dice, no consulté enseguida con carne y sangre. O sea, no consulté con ningún ser humano. Versículo 17. Tampoco subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo. Vuelve a afirmar su apostolado. Sino que me fui a Arabia y me volví a Damasco. Vuelve a decir Pablo. El mensaje que yo les traje no fue influenciado por los apóstoles terrenales, no. Tampoco mi llamado fue elección de ellos, no. Esto es un asunto de Dios. Por eso pónganle mucha atención. Versículo 18. Después, pasados 3 años, subió a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Entonces, se fue 3 años a Arabia. Dice, no subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después pasados 3 años, o sea, estuvo 3 años en Arabia y en Damasco. Después de estar ahí 3 años, ¿cuánto tiempo estuvieron los apóstoles con Jesucristo? 3 años y medio aproximadamente. ¿Te das cuenta la similitud? Bueno, él estuvo 3 años allá en Damasco, en Arabia. Después llegó a Jerusalén, fue a ver a Pedro y permaneció con él 15 días. Ya, estuve 3 años recibiendo revelación de Jesucristo, siendo instruido por el mismo Jesucristo, a través de revelaciones. Cuando fui a ver a Pedro, o sea, cuando me topé con carne y sangre, en otras palabras, con los apóstoles, los grandes, los decía en el versículo 17, los que eran apóstoles antes que yo. Bueno, con Pedro estuve ahí nada más 15 días. Pero no vi, dice, a ningún otro de los apóstoles, sino que vi a Jacobo, el hermano del Señor. Es el que creemos que es Santiago, el que escribió la carta a Santiago. Pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo. Al único que vi fue al hermano del Señor. Recuerda, Jacobo, este hermano del Señor no era apóstol. Porque él ni siquiera creía de que Jesucristo era el mismo Dios encarnado. Hasta en la resurrección. Versículo 20. En esto que os escribo, he aquí delante de Dios que no miento. Después fui a las regiones de Siria y de Cilicia. Después de esos 15 días, se fue a Siria, se fue a Cilicia, y no era conocido de vista a las iglesias de Judea que eran en Cristo. Solamente oían decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba, y glorificaban a Dios en mí. Yo no vi a nadie, el único que vi fue a Pedro, y vi a este Jacobo, que es el hermano de Jesucristo. No vi a ninguno de los otros apóstoles. Esto nos ayuda a ver de que no permanecían juntos, andaban en sus labores, anunciando el evangelio, ¿no? Este Jacobo, el hermano de Jesús, Santiago, el mismo escritor de la carta Santiago, bueno, él era hasta donde entendemos, era el sacerdote, era el pastor de la iglesia en Jerusalén. Era un pilar en la iglesia de Jerusalén. Y dice Pablo, bueno, yo solamente los vi a ellos. Después después de 15 días, me fui a Siria, a las regiones de Siria y de Cilicia, versículo 21.
Dice, y no era conocido de vista a las iglesias de Judea, en toda la región de Judea, en toda la provincia de Judea. Nadie me conocía, solamente oían de mí. Y lo que oían de mí era, aquel que nos perseguía, ahora anda predicando la fe. Cristo lo transformó, gloria a Dios. Y glorificaban a Dios en mí. Tremenda introducción. Esto nos va preparando para lo que vamos a enfrentar en el camino con esta carta, mis hermanos. Es una carta que trae energía, que trae una fuerza, trae cierto enojo de parte de Pablo, porque esta iglesia, estos hermanos, él les evangelizó, les instruyó, ellos comenzaron a crecer en la fe y luego llegaron estos falsos maestros, comenzaron a engañarlos y ahora están alejándose de la fe. Dime si no es algo para enojarse, porque son vidas las que están siendo lastimadas. Pablo no está interesado en su posición, como que se le reconozca como el apóstol. No, él está interesado en las vidas que están a punto de alejarse del camino del Señor. Y hay un enojo en esta carta. Esta carta tenemos que leerla enojados, un poco con la cara fruncida, porque es el sentir de Pablo en esta carta. Pero aprenderemos muchas cosas en esta carta. Nos dejará claras muchas cosas, mis hermanos, y espero de que el camino que tengamos en esta carta sea de gran bendición para ustedes. Ese es mi deseo, porque siempre que nos acercamos a la verdad de Dios es de gran bendición. Así que no tenemos pierde aquí, ¿no? Así que, mi hermano, espero que me sigas acompañando en este estudio. Si no te has inscrito, inscríbete, dale un like al video, compártelo, pásalo en tus redes sociales, qué sé yo, déjaselo a alguien en su correo, en su Messenger o WhatsApp, lo que sea, a alguien que tú creas que le pueda servir esto. Así que cierra tus ojos, inclina tu rostro, nos despediremos con una oración. Amantísimo Padre, te damos gracias por la protección que muestras en esta carta para nosotros, para que no seamos engañados. Abre nuestra mente, nuestro corazón, nuestros ojos y no permitas, Señor, no permitas que nosotros terminemos perdiéndonos, alejándonos, separándonos de la verdad. Ayúdanos a estar alertas para no ser engañados por evangelios falsos. Te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén, amén y amén. Dios te bendiga, que Dios te guarde, mi hermano, y nos estaremos viendo pronto. Bye. Gracias por escucharnos hasta aquí. Si no te has inscrito al canal, te animo a hacerlo. Además, ¿te gustaría obtener estos devocionales, un libro de estudio o libros para colorear? En la descripción encontrarás los enlaces para obtenerlos. Gracias por apoyarnos de esa manera. Que nuestro Señor Jesucristo te bendiga y no te pierdas el siguiente video. Hasta pronto. Que Dios te bendiga, mi hermano. Gracias por haber escuchado la palabra de Dios. Es un gusto para nosotros saber de que este mensaje está alcanzando muchas vidas. Nuestro deseo es de que tú crezcas al igual que nosotros vamos avanzando en el conocimiento de la palabra de Dios. Si a ti te gustaría ser parte de este ministerio y ayudarnos de una forma económica, aquí abajo hay un link que te dirigirá a la página de PayPal y tú podrás hacer ahí tus donaciones si es que así lo quieres, si es que así el Señor ha puesto en tu corazón. Otra forma en que tú nos puedes ayudar también es a través de tus oraciones. Necesitamos de tus oraciones. Somos la Iglesia de Cristo y la Iglesia de Cristo siempre está bajo ataque. Necesitamos de tus oraciones. Así que gracias una vez más. Es un gusto poder saber de que somos útiles para tu vida espiritual en este caso. Bendiciones y esperamos en Dios vernos pronto. Bye.